están mis amigos de Facebook? La página Soy Espírita. En estos momentos vamos a dar comienzo a uno de nuestros videos de educación de nuestra filosofía espírita kardecista. Yo pertenezco al Instituto de Cultura Espírita Cándido Cotese, pero de la ciudad de Arecibo, Puerto Rico, el barrio Santana. Estamos establecidos hace más de 114, casi 114 años ahorita. Entonces yo estoy en Estados Unidos, mi nombre es Fran Montañez. Y el día de hoy es un tema muy importante, y quiero ser lo más categórico posible porque es un tema de mucha controversia. Mi propósito no es crear ninguna controversia, sino poder darle educación a las personas que creen en la filosofía espírita. Ese es nuestro compromiso, de tratar de llevar la información que hemos recopilado de la codificación para tratar de presentársela a personas que puedan entender la diferencia de las cosas que existen. En este momento el tema que vamos a tener es: el diablo no existe. Y no voy a darle mucha vuelta a esto, porque si usted quiere saber si lo que yo digo es cierto o no es cierto, o usted quiere contender con lo que yo pueda decir, pues estamos libres a que lo pueda hacer. Puede ir al internet, va a encontrar una serie de videos. La mayoría de los videos que existen son a favor de lo que dice la Iglesia Católica, que dicho sea de paso, pues son uno de los promotores de que el diablo existe. El diablo no existe. Y voy a ponerlo claramente, no voy a darle mucha vuelta a esto, ni voy a tratar de convencer a nadie, ni tratar de sustentar mi punto más de lo normal y lo razonable. Tenemos que entender que en esta vida en que vivimos tenemos que evaluar todo lo que se nos presenta, y no importa que hayan pasado 2500 años, o no importa que haya habido una tradición, porque muchas veces la mayoría de las personas que tratan de sustentar sus filosofías o su forma de ver las cosas, sus métodos, sus rituales, lo primero que dicen: pero eso lo hacían desde los tiempos antiguos. Y yo digo, pues posiblemente han pasado 2000 años, 3000 años que la gente se ha equivocado. Y con relación a esto del diablo, sí, ha habido una equivocación, y ha sido claramente establecida. Y si notamos lo que vamos a ver hoy, que ha conllevado esto, enormemente el miedo de los niños al demonio, al cuco, y los seres humanos que se descansan de que hay un demonio, y ya hasta la gente no le hace caso ni a eso. Pero vamos a ir exactamente a lo que queremos hablar el día de hoy. Yo quiero hablar de nuestra codificación. Nuestra codificación se comprende 5 libros básicos que fueron escritos por el señor Allan Kardec en el 1857. El señor Kardec nació o encarnó en el 1810 y desencarnó en el 1869. Durante los últimos 14 años de su vida la dedicó dejó todo lo que estaba haciendo y a lo que se dedicaba para hablar y poner por escrito, decodificar todo lo que los espíritus le estaban dictando. Por 14 años básicamente los espíritus estuvieron diciéndole a Allan Kardec y contestándole preguntas que él muy sabiamente hacía, y se hablaron de diversos temas. En esa codificación, que son 5 libros: el libro de los espíritus, el libro 1857 fue publicado, me imagino que lo empezó un año antes. El libro de los mediums, 1861, el libro de el Evangelio según... Bueno, con las fechas, pero básicamente eso lo pueden conseguir claramente. Finalmente, Allan Kardec empezó un libro que se llama Obras Póstumas, que fue escrito la mitad mientras estuvo vivo, y la otra parte fue psicografiada, y fue terminado y publicado luego de estos 5 libros. Cuando nos referimos a la codificación, y específicamente el día de hoy, la codificación se refiere a esos 5 libros básicos. Y esos 5 libros comprenden todo lo que los espíritus le dijeron a Kardec en base a unas preguntas que le fue haciendo. Vamos a comenzar primero con el libro de los espíritus. El libro de los espíritus fue el primer libro de la codificación.
nos habla en general y específicamente sobre la existencia del diablo. Nosotros entendemos claramente y tácitamente de que el diablo no existe. Ha sido una invención del hombre en una circunstancia, en un pasado, en un momento dado, y se vino a puntualizar entre el último libro que escribieron para el Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento. Pasaron aproximadamente 200 años. En esa oscuridad espiritual, donde no se sentía nada, uh, los judíos sintieron mucho miedo por la situación que estaba pasando. Se preguntaban, pero ¿por qué? Si este, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, ¿por qué tenemos tantas vicisitudes, tantos problemas? Toda esa maneja de cosas fueron pasando, pero yo no voy a hablar sobre eso porque eso usted puede buscarlo usted mismo, como lo hice yo en el internet, y va y busca esos temas y dedica el tiempo para leerlo, ver los videos y lo que tiene que ver, decir la Iglesia Católica, que son los más que han puesto a defender este punto. Y yo creo que lo han hecho con mucha más recelo por el hecho de que el espiritismo está tomando fuerza y está llevando a la gente para que vean la realidad de las cosas y la lógica. El libro de los espíritus nos habla sobre una clasificación que existe de los libros de los espíritus, una escala espírita. Y en mi blog, que lo van a ver ahí abajo, el blog de Soy Espírita, que es soyespírita.blogspot.com, ustedes van a ver que específicamente tengo varios artículos sobre eso, y en mi página principal tengo lo que es la escala espírita. La escala espírita no es otra cosa que te dice a ti la clasificación de los espíritus. Todos los espíritus no son iguales, como ningún ser humano es igual. O sea, todos somos diferentes. Y en esa escala espírita vamos teniendo de espíritus inferiores, que son los más bajos, lo que actualmente se le llaman diablos, llega hasta la escala de los espíritus buenos, y luego los espíritus van subiendo en escala también hasta llegar a la perfección. Entonces, cuando llegamos a un espíritu puro, que es un espíritu que es el nivel más alto espiritual que puede existir y por lo cual se viene a esta tierra a pasar por ese proceso de expiación, de limpieza de nuestras almas, tiene una definición bien definida en nuestra filosofía. Los espíritus pertenecen a diferentes clases y no son iguales, ni en poder, ni en inteligencia, ni en saber, ni en moralidad. Los de primer orden son los espíritus superiores. Esos son el orden mayor, que se distinguen de los demás por su perfección, son perfectos. ¿Qué quiere decir perfecto? Pues mira, para tú poder tener una perfección, considerarte un experto o algo perfecto en algo, tú tienes que conocer el todo alrededor tuyo. Nosotros creemos claramente que el alma no es inmortal. Por lo tanto, el alma, mientras está en un cuerpo encarnado, está viviendo una vida con unos aprendizajes, unos ensayos en la vida, y como consecuencia de ese proceso se va mejorando. Y el propósito mayor es que el alma se moralice. ¿Qué es lo que se moralice? Que pueda obtener el conocimiento necesario para entender lo que es bueno y lo que es malo. Y que cuando empieza en ese proceso de transformación moral, empiezan sus actitudes a cambiar y empiezan a actuar en el modo de que Dios quiere que cada uno de nosotros actuemos. Dios no hizo o no creó este mundo para que la gente viniera a matarse, para que la gente viniera a vivir con envidias, a venir y a vivir con orgullos, con materialismo. Él creó este espacio, esta esfera, y con el propósito era de estar en un proceso de moralización, que es de perfeccionamiento. Eso no puede hacerse en una vida de 70, 80 años. Es imposible. Entonces se tiene que pasar por un proceso de purificación. ¿Y por qué? Porque para tú llegar a un nivel espiritual puro, tú tienes que haber pasado por todas las etapas de la vida. Por ejemplo, naciste en una existencia que era blanco y viviste una vida de una persona blanca, con todas las vicisitudes, con todos los problemas que hay de crimen, y pudiste también vivir una vida como un hombre, y pudiste vivir otra vida como una mujer, pudiste vivir una vida como un esclavo, pudiste vivir una vida como un ser libre, pudiste vivir una vida como un hombre rico, inmensamente rico, o un hombre inmensamente pobre. O sea, que eso no se puede hacer en una vida, no puede hacerse todas esas cosas en una vida, es imposible. Entonces, eso tiene lógica, según los espíritus. Y no es por
lo diga yo, sino porque lo dijeron los espíritus o lo dijeron a Kardec. Entonces tiene que pasar un proceso de purificación y un proceso de adelantamiento espiritual, donde ese espíritu que llega al nivel alto, al nivel máximo de la escala, tiene que haber pasado por todos esos procesos para poder entonces considerarse un espíritu puro. Cuando llega a la pureza espiritual, un espíritu llega a un punto donde no es guiado ni por el egoísmo, por ninguna de esas cosas que actualmente dañan al hombre, al ser humano. Todos esos flagelos de la humanidad. Es un espíritu que llega a un nivel donde se comunica directamente con Dios. Y Dios se interrelaciona con ellos específicamente. Bueno, hablando sobre eso, ¿qué es el espíritu más alto que puede existir? Es el espíritu puro. Y se distinguen estos espíritus en su superioridad por su perfección, por sus conocimientos, por su proximidad a Dios, por la pureza de sus sentimientos y su amor al bien. Son los ángeles o espíritus puros. Las otras clases se van alejando poco a poco, cada vez más de dicha perfección. Los de los rangos inferiores son propensos a la mayoría de nuestras pasiones. El odio, la envidia. No podemos pretender que un ser que se considera un ser puro pueda estar en problemas de odio, de que aquel tengo que vengarme de aquel porque aquel me hizo un mal. No, eso no llega, en el mundo espiritual no funciona así. No puede haber envidias, no puede haber celos, no puede haber orgullo, no puede haber nada de estas cosas que son los que están los males de la humanidad en este momento y que tenemos que erradicarlo para que el mundo pueda progresar. Entonces, estos se complacen, este tipo de espíritus inferiores se complacen en hacer el mal. Entre ellos los hay asimismo que no son ni buenos ni malos. O sea que dentro de toda la categoría de los que son malos, hay algunos también que llegan a un punto que ni son buenos ni son malos. Y eso es difícil porque está como en la cuerda floja. O hago o no hago. Entonces esas personas que están en ese nivel o esos espíritus que han logrado encarnar y que están en ese proceso de aumentarse en su escala espiritual, pues entonces ahí es donde empiezan a tener los efectos de conocer y a tener su mente más abierta para conocer lo que es la moralidad. Y la moralidad no es otra cosa que hacer bien, no importa quién, hacerle bien a los demás, a las personas que nosotros conocemos, a las personas que interactúan con nosotros, que trabajan con nosotros, y cualquier persona que tenga alguna relación con nosotros hacer un bien a ellos. Y que el bien sea también bien para nosotros, no es solamente de un solo lado, ni es solamente hacer bien para nosotros solamente y que el mundo no te importa, es hacerlo para los dos lados, que el bien que tú hagas, la decisión que tú haces es un bien tuyo y un bien para la humanidad. Entonces, estos espíritus inferiores le llaman por ahí diablos o demonios, se complacen en el mal. Entre ellos los hay, como hemos dicho, que son muy buenos o son muy malos. Más, hay también revoltosos, embrollones y ruines. Pero lo más indicativo de esa condición es la malicia y las consecuencias que parecen ser su dote. O sea, son duendes, espíritus rabiosos o frívolos. Eso es lo que describieron los espíritus en el libro de el libro de los espíritus que hablaron en la codificación a Allan Kardec. Hemos definido cuáles son las características de los espíritus puros, los más altos en la escala. Hablan con Dios, no tienen ese problema de tener imperfecciones porque han pasado por toda la escala y a través de diferentes encarnaciones, que eso puede haber llevado posiblemente un periodo de tiempo bastante prudente, pues yo diría que no bajaría de 10 a 12 reencarnaciones que tienen un espíritu que tener para poder llegar al mundo, al nivel espiritual donde va a seguir progresando. En muchas ocasiones el espíritu va a progresar a tal punto donde no se reencarna en este lugar, se reencarna en otra esfera, en otro planeta o en otro lugar donde Dios ya tiene determinado sobre eso. Que nosotros no tenemos mucha constancia sobre eso porque tenemos todavía la limitación tecnológica donde no nos permite viajar en el tiempo o viajar hacia lugares muy distantes, pero eso existe ya por consecuencia pues Dios lo creó de esa manera. Vamos entonces a definir cuáles son los espíritus impuros. Hemos tratado de empezar este proceso para que ustedes puedan ver la diferencia, por qué nosotros argumentamos y sostenemos que el diablo no existe. Está la décima,
nivel más bajo, estamos 10 niveles. El nivel de abajo del piso se llaman espíritus impuros y son propensos al mal, y este constituye el objeto de sus preocupaciones. En cuanto a espíritus, dan consejos pérfidos, alientan la discordia y la desconfianza y adoptan todos los disfraces para engañar mejor. Todas estas corrientes espiritistas que dicen que son espiritistas pero que son adivinos, hechiceros, eh, eh, todo este tipo de condición humana que se ha creado, donde se hacen consultas con este tipo de espíritus, los resultados son simplemente discordia, desconfianza, y puedes poner cualquier disfraz que tú quieras. Esos son los verdaderos diablos, los verdaderos que tú tienes que decir, ok, estos son los orgullosos, estos son los que quieren que le prendan velas, estos son los que quieren que le hagan rituales, estos son los que quieren que le hagan pleitesía, y estos son los que se ríen del mal humano. De lo que a ti te pase, ellos se ríen. Y la lógica de esto es que porque ellos se ríen y porque ellos se alegran, porque ellos no están en una condición de felicidad que produce cuando tú haces las cosas bien. Y cuando una persona se decide hacer el bien, ellos envidian esa condición. Y ellos van a hacer todo lo posible para intervenir en que tú no puedas ser feliz, de que tú no puedas disfrutar de todos los resultados de hacer las cosas bien. Entonces, estos se apegan a las personas de carácter lo bastante débil para ceder a sus sugestiones. Y hacen esto a fin de empujarla hacia su perdición, satisfechos de poder retrasar su proceso, haciéndolo sucumbir ante las pruebas que sufren. Todos venimos a pasar unas pruebas en la encarnación que tenemos actual. Y esas pruebas han sido determinadas por nuestros propios espíritus. Eso ya lo hemos discutido en otros videos. Y si quieres más información puedes ir a los libros nuestros y con mucho gusto te vamos a dar dónde están contenidos esa información. Bueno, cuando se presenta la oportunidad de reencarnar en un nuevo cuerpo, va a venir un proceso de limpieza de nuestras almas. Y entonces, por ese proceso de limpieza de nuestras almas, nosotros vamos a estar aprendiendo como un niño cuando empieza en la escuela, en primer grado, va aprendiendo cositas y va subiendo de nivel y va subiendo de grado. Eso mismo pasa en el mundo espiritual, hasta que llegue el punto que nuestra alma ya está preparada como para recibir la información de lo que es hacer el bien, no hacerle mal a nadie. Continuando aquí en la sección 102, que es la 10ª clase de espíritus impuros, podemos decir que estos espíritus impuros se apegan a las personas de carácter lo bastante débil. Personas que no saben por qué están aquí, que nunca se han hecho la pregunta de dónde vienen, por qué están aquí, hacia dónde van, que simplemente tienen su pensamiento concentrado en lograr obtener de la vida lo más que puedan. El engaño, la maldad, todas las cosas que puedan proveerle para ellos modo de sustento, y que por consiguiente pues, puedan obtener dinero sin importar la forma ni la manera de conseguir ese dinero o esos recursos. Pues ese tipo de personas pues, no están moralizados por completo, y esos son los muy clásicos para que sean presa fácil para estos espíritus inferiores que están buscando este tipo de cosas. Son unas debilidades morales que pues, les hacen a ellos muy fácil su entrada. Entonces, hacen esto a fin de empujarlas hacia su perdición, satisfechos de poder retrasar su progreso, haciéndola sucumbir ante las pruebas que sufren. Y tú te preguntas, ¿pero por qué ellos se enmeran en esto? Porque mientras existan personas como esas que acepten esas insinuaciones de los espíritus inferiores, ellos son reyes. El mundo espiritual no tiene el límite de tiempo. Y estos espíritus que están en el mundo espiritual no moralizados, ellos tienen el tiempo del mundo, miles de años si es necesario. Y mientras ellos estén satisfaciéndose ellos mismos con que haya alguien que les tenga temor, que les rinda pleitesía, que diga que ellos son los reyes de su vida y que ponen aparte a Dios y que ellos son los dioses de ellos, porque ellos se constituyen dioses en su mundo, y la gente le cree que ellos son los dioses y se olvidan de que hay un Dios mayor. Ok, mientras eso va ocurriendo, las comunicaciones que vienen y las pruebas que vienen, que van haciéndolas, son para beneficio de ellos. Durante las comunicaciones se les reconoce por su lenguaje. Tú puedes reconocer un espíritu inmundo o un espíritu inferior de la manera en que ellos hablan. La trivialidad son triviales,
la grosería en sus expresiones, son orgullosos, tanto entre los espíritus como los hombres, denotan siempre inferioridad moral, sino intelectiva, o sea, sus comunicaciones denuncian la bajeza de sus inclinaciones y quieren inducir al engaño, expresándose de una manera sensata, no pueden prolongar mucho tiempo su comedia y terminan siempre por dejar traslucir su origen. Ahora, es bien importante saber esto, esos que son malos, que están en la escala de abajo, no van a estar toda la vida así, ellos están pasando por un proceso también de aprendizaje y cada día que pasa ellos aprenden algo nuevo y van subiendo en la escala, un pasito más, un pasito después, y viene y reencarna nuevamente y esa maldad se va disipando porque se van dando cuenta que el bien lo puede todo y eventualmente se van a dar cuenta de que lo que han hecho en el pasado lo tienen que ir cambiando. Ahora, ese espíritu que llegó a ese punto de que ha subido esas escalas, esos niveles, esos peldaños, no regresa atrás. No es lógico que si estando entendiendo la naturaleza del bien y entendiendo cómo puede progresar espiritualmente, él pueda volver hacia atrás. Y ahí es donde empezamos nosotros a determinar por qué el diablo no existe. Algunos pueblos han hecho de ellos sus divinidades maléficas y ellos los designan con los nombres de demonios, genios malos o espíritus del mal. O sea, de eso yo no tengo que hablar mucho. El demonio existe por la creación de los hombres y también se está intronizado en los países en que no ven a Dios, sino que ven lo que son ese tipo de demonios o esos duendes o esos espíritus malos o esos genios malos. Entonces los seres vivientes a quienes animan cuando se han encarnado son propensos a cuantos vicios engendran las pasiones viles y degradantes, sensualidad, crueldad, hipocresía, avidez, sórdida avaricia. Yo estoy muy seguro que si usted, no sé si ha visto uno de los videos y de los artículos que he escrito sobre las ventanas rotas, donde se ve una comunidad donde se pone un auto nuevo completamente en una comunidad y se pone en otra comunidad y como la gente al romperse la primera ventana empiezan a desmantelarlo. Ese tipo de comportamiento es usualmente atribuido a todos esos espíritus inferiores, que no le importa la moral, no le importa lo que hagan. Y la moral, ¿qué es la moral? Mira, vamos a hacer un paro aquí, decir, ¿qué quiere decir moral? Moral quiere decir bien común. Tú no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Si fuera tu carro, el que lo pones en la esquina, a ti no te gustaría que te lo desmantelaran. Ah, pero como el carro es del otro, pues yo lo voy a desmantelar. Y entonces, así es el pensamiento de los seres humanos. Si le puede matar a la familia a aquel, al hermano, pero no le matan al hermano a él, porque entonces viene la venganza. O sea, ese es un círculo vicioso que está en este tipo de comportamiento de estos espíritus inferiores. Y por eso tú los determinas cuáles son. Este, Tienen odio al bien, escogen la más de las veces a sus víctimas entre las personas honradas y son una plaga. Ellos vienen a ser una plaga para la humanidad y eso es lo que está cocinando personas como Gaddafi, personas como Mubarak, como Bin Laden, ese tipo de personas que sus pensamientos están completamente erróneos y errados. Son personas que tienen esa peculiaridad, son espíritus bajos, inferiores. Sea cual fuere su clase social a la que pertenezca, su barniz, su pintura civilizado no le exime del oprobio y de la ignominia. O sea, no importa de cómo se vistan bonito, un traje de $1000 con corbata, pero que dentro de su corazón lo que existe es la maldad. Entonces, vamos a seguir también hablando del libro de los espíritus, donde la sección del capítulo 11 nos dice, nos habla de una sección que se llama Ángeles y Demonios. Y aquí podemos decir los seres que el número 128 de la codificación del libro de los espíritus dice, los seres que denominamos ángeles, arcángeles y serafines, pregunta Kardec, integran una categoría especial de naturaleza diferente a la de los otros espíritus. O sea, aquí queremos empezar a hablar, vamos a hablar de las dos cosas hoy, de lo que se denominan ángeles y lo que se denominan demonios. Aquellos que se le llaman que son ángeles, que mucha gente le está poniendo diferentes nombres. Muchos le dicen que son arcángeles o son ángeles, son serafines. Y estas son clasificaciones que le ha dado la Iglesia Católica. Pero, ¿qué es lo que dijeron los espíritus a Kardec cuando él hizo esta pregunta? Ven acá,
Los seres que denominamos ángeles, arcángeles, serafines, integran una categoría especial de naturaleza diferente a la de los espíritus. Le preguntó Kardec, los espíritus dijeron, no, son los espíritus puros, los que se hallan en el peldaño más alto de la escala y reúnen todas las perfecciones. El que me venga a decir a mí de que hay un arcángel, de que hay un serafín o hay ángeles, y lo clasifica de esa manera, no conoce la escala espiritual. Porque la escala espiritual nos habla claramente que lo que hay son espíritus puros para la categoría de los ángeles. Entonces, Allan Kardec comentó lo siguiente, dice, la palabra ángel despierta generalmente la idea de de la perfección moral. Es lo normal. Tú le hablas a alguien de un ángel y dices, bueno, eso es lo máximo, eso no tiene falla. Sin embargo, a menudo suele aplicarse a todos los seres buenos y malos que están fuera de la humanidad. Se dice el ángel bueno, se dice el ángel malo, se dice el ángel de la luz, se dice el ángel de las tinieblas. O sea, ¿en qué quedamos? O es ángel. Qué clase de sopa, esto es una sopa increíble cuando tú empiezas a profundizar estas cosas de esa manera. En este caso es sinónimo de espíritu o de genio. Nosotros lo tomamos aquí en su buena acepción, dice Allan Kardec. O sea que hay que saber tener un poquito de lógica en lo que tratamos de expresar para que podamos entenderlo. Vamos a la pregunta número 129, que dice, Los Ángeles, le pregunta a Kardec, Los Ángeles, ¿han recorrido todos los grados? Entonces le contestan los espíritus, le dice, los recorrieron todos, pero como hemos dicho ya, unos aceptaron su misión sin protestar y han llegado más pronto, cambio, otros en cambio le pusieron un tiempo más o menos prolongado para alcanzar la perfección. O sea, hay ocasiones que el espíritu llega a un punto de perfeccionamiento donde él sí se hace un autoanálisis y verifica aquellas cosas que tiene que aprender y decide volver nuevamente a reencarnar para pasar por ese proceso que no lo ha pasado. Y muchas ocasiones esos que vuelven a la vida a pasar por esas pruebas que ellos mismos se imponen, las pruebas que vienen no son pruebas buenas, son pruebas que las hacen sufrir mucho. Y el punto está en que podamos vencer esas pruebas, que podemos salir adelante. En esta noche, la noche de anoche, me llamó una muchacha desesperada, amiga mía. Estoy trabajando, había estado hablando con ella hace varios meses. Y la muchacha conoce la codificación. Específicamente conoce todos los libros y en lo que tiene que ver con la doctrina espiritual. O sea, una persona de conocimiento y espiritual. Y cuando tú le hablas a una persona de conocimiento espiritual, al nivel de ella, ya no entiende todo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando esta persona, como en el caso de ella, pasó por unas vicisitudes, no pudo soportarla y en la noche me llamó para pedirme una oración y despedirse. ¿Y cómo despedirse? Se quería quitar la vida. Entonces yo trataba de mi mente decir, ¿cómo es posible que ella, conociendo la codificación, conociendo su espíritu protector, porque yo estuve presente, fui responsable en cierta manera de presentarle su espíritu protector, ella lo conoció y fue una experiencia bien linda, que una persona como esa opte por quitarse la vida? Entonces y yo dije, yo no lo acepto, no puede ser. Pero ese es un caso específicamente que yo puedo considerar de estos casos que estamos hablando. Son espíritus bastante elevados que vienen a la vida a pasar por un proceso que si sucumben a ese proceso tienen que volver por ese mismo proceso nuevamente, con simplemente utilizando la intuición. Pues anoche cuando ella me pidió la oración, yo hice una oración pidiendo protección y iba con mi procedimiento, iba primero a hacer la oración a Dios, pedirle protección, pedí que la acompañaran los espíritus buenos y puros y su espíritu protector, y cuando fui a hacer a decirle ya viste la oración, vamos a la próxima oración que es para dirigirnos a esos espíritus que están tocando tu vida, que te están obsesionando, que no te dejan vivir. Ya en ese momento me colgó. Entonces ya ella me había dicho por medio del chat de que ella no quería seguir viviendo, que ya no soportaba más. En ese mismo momento yo puse una nota en mi página y pedí ayuda de todos mis amigos que pudieran unirse conmigo en una oración, porque consideramos que la oración es lo más importante en el ser humano. Nos ayuda simplemente a poder lograr pasar las pruebas con más facilidad y más resignación. Y innumerables personas, 40, 50 personas empezaron a enviar y en ese momento nos pusimos a orar. Y cuando ella
cortó la comunicación conmigo. En ese momento siguió mirando el internet y cuando vio ese comportamiento de gente que le amaba y que le estaba diciendo, pidiendo por ella cambió, reaccionó y decidió ir al médico. Había estado 2 semanas sin comer nada y yo creo que un comportamiento anoréxico. Y esto es un buen caso donde nosotros podemos ver que la anorexia se puede vencer, que no tenemos por qué claudicar y decir que eso no se puede porque los científicos no tienen un método científico que nosotros podamos utilizar para ellos convencerse. Este es un caso específico de que una persona sí puede vencer este tipo de problemas si se lo propone. Eso fue como a las 6 de la tarde, estuvimos haciendo oraciones, todo el mundo envió sus oraciones, yo hice mi propia oración al grupo y a las 3 de la mañana le mandé el último mensaje, le mandé uno a las 12, por favor comunícate, comunícate, y no hizo nada, y en la mañana pues lo primero que hice fue ir a la computadora y ya se había conectado y me dijo, Fran, discúlpame, tuve que salir al hospital para que me hicieran intravenosamente me trataran. Eso me dio mucha alegría y me di cuenta de que las oraciones que se hacen de un corazón puro, de un corazón desprendido, funcionan. Hay personas que quieren cambiar la codificación de que nos ha dado tan hermosa a los espíritus y tratar de quitar lo que tiene que ver la oración porque ellos justifican eso, que eso no es científico, que eso no es filosófico, que eso es más bien una característica religiosa que hay que quitarla de nuestra filosofía. Y en este momento yo digo que no, rotundamente no. La oración no se puede quitar de nuestra codificación. El que quiera quitar la oración de nuestra codificación, que se busque otra codificación y haga el nombre y ponga una filosofía a su nombre, que vaya conforme a lo que ellos piensan de lo que es la codificación. Pero la codificación nos habla claramente que para toda cosa que queremos hacer en nuestro progreso espiritual tenemos que hablar con Dios y tenemos que pedirle permiso. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de oraciones que ellos mismos nos enseñan. Pues el final de esto ha sido muy hermoso y me da mucha alegría de yo poder estar dando esto como ejemplo, donde ella me dio el permiso para que diera su nombre y muchos amigos se han añadido y se han movido a compasión, porque precisamente eso es lo que pasa cuando las personas están a punto de sucumbir en una prueba y entonces muchos de los llamados científicos vienen y dicen no, porque lo que pasa es que cada persona tiene que pasar por su prueba y nosotros no podemos intervenir y eso es falso, de toda falsedad, porque cada cual es responsable de su prueba, cómo pasarle y cómo utilizando su libre albedrío, cómo lograr llegar al otro lado del camino, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros somos responsables por lo que hemos aprendido por la moral. Y la moral nos dice a nosotros que nosotros tenemos que ser compasivos. Y si tú cedes ante eso y no te muestras a compasión cuando una persona está en necesidad, ni tus oraciones van a llegar a ningún lado, ni tú vas a progresar espiritualmente, te vas a quedar estancado. No importa lo que diga que yo soy moral, que yo he hecho las cosas bien, si no demuestras tu compasión en el momento que alguien está caído, ahí es donde tú fallas y es donde tienes que aprender la lección. Tienes que ponerlo en la tablita, escribirte la tablita, las cosas que tienes que aprender. Una de esas es la compasión, la caridad, que muchos dicen que la caridad es migaja. Ahí es donde tú tienes que decir la caridad no dándola en dinero, sino dándola en lo que sale de tu corazón para una persona que está en necesidad. Anoche nos reunimos y nos unimos a través del mundo entero, porque básicamente puedo decir el mundo entero, Latinoamérica, y estábamos con España, y estábamos con los países que son amigos nuestros, y todas esas oraciones rompieron esas ataduras que tenía esa muchacha y anoche ella pudo decidir por su vida. Y de hecho, pues eso es lo más hermoso que nos ha pasado en estos días y lo damos de referencia. Estamos hablando de la pregunta 129 y que Kardec le dijo, vamos a repetirla para no perder el hilo, ¿no? Lo recorrieron todos, dije, los ángeles han recorrido todos los grados, le dijo Kardec, le preguntó, y entonces los espíritus le contestan, dicen, lo recorrieron todos, pero como hemos dicho ya, unos aceptaron su misión sin protestar y han llegado más pronto. Otros, a cambio, le pusieron un tiempo más o menos prolongado para alcanzar la perfección. Okay, ya estamos hablando ahí del proceso que se lleva a que el espíritu decide antes de reencarnar lo que quiere hacer con su espíritu, porque él puede hacerlo, porque eso es parte de su libre albedrío. La gente cree que todo acontece por casualidad. Y aquí no, en este mundo espiritual que nosotros promovemos, no existe la casualidad. Ya está todo determinado en base a lo que tú decides, porque tú eres el que decide en tu vida. Quiero volver a repetir
este statement, esta oración, porque es importante. Si Cristo no pudo decir a sabiendas una cosa falsa, eso está claro, ¿verdad? Tampoco, si en sus palabras, las palabras de Jesús, pues hay cosas que parecen chocar a la razón, es porque no las comprendemos o estamos interpretándola mal. Hay que reconocer eso. Entonces los hombres han hecho con los demonios lo mismo que hicieron en relación a los ángeles. Así como creyeron en seres perfectos de la eternidad, de la misma manera han tomado a los espíritus inferiores o seres perpetuamente malos. En consecuencia, las palabras demonio deben entenderse como refiriéndose a los espíritus impuros. O sea, sí existen los espíritus impuros en la escala espiritual, que son los más bajos, donde no tienen moralidad y donde ejercen en sus funciones, en sus pensamientos, en sus acciones, todo lo que representa la maldad, todo lo que representa lo malo de este mundo en que vivimos. Entonces, en consecuencia, la palabra demonio debe entenderse como refiriéndose a los espíritus impuros, que es lo que nosotros decimos. No son demonios, el demonio no existen, pero sí existen espíritus impuros, que muchas veces no son mejores que los designados con aquel nombre, pero con la diferencia de que su estado es solo transitorio. Son espíritus imperfectos, que murmuran contra las pruebas que sufren y que por lo mismo han de padecerlas durante más tiempo, pero llegarán a su vez a la perfección cuando tengan la voluntad de lograrla. Así pues, podríamos aceptar el vocablo demonio con esta restricción. Pero, ¿cómo es la actualidad? ¿Cómo en la actualidad se le entiende en su sentido exclusivo? Pudiera inducir a error, llevando a creer en la existencia de seres especiales creados para el mal. O sea, vamos a separar todas estas cosas. Esta es una maraña, esto es una sopa. Se dice que el diablo subió y después que llegó al nivel puro y perfecto, que conoció la grandeza de la pureza, que de momento se dijo, no, esto no es lo que yo quiero, y se va a ser egoísta nuevamente cuando ya había sido egoísta y había vencido esa parte. O sea, eso no tiene lógica, porque los espíritus no retroceden, no bajan en la escala espiritual, sino que van subiendo. Llegaron a ese peldaño, lo que pueden hacer es quedarse ahí hasta que puedan vencer las pruebas y seguir subiendo hasta que llegue al punto de que se perfeccionan. Las personas que llegan, por ejemplo, que quieren estudiar medicina, ¿usted cree lógico que una persona que pasó por primer grado hasta el 12, grado 12, después 4 años más, después 4 años más y muchos de ellos 8 años más, o sea, 20 años estudiando, y se hacen unos médicos prominentes y están a un nivel profesional bien alto? ¿Usted puede considerar que ese médico que allá usa una batola blanca y camina en un Mercedes-Benz, de momento dije, no, yo no voy a hacer eso, voy a ir para primer grado a coger clase, voy a pasar el primer grado a ver si paso el primer grado? O sea, ¿usted cree que eso es lógico? Que cuando el primer grado de lo que estoy mencionando viene a ser el egoísmo, que es lo primero que tenemos que rechazar y salir de nuestras vidas, y ser egoísta y ser una persona mala y desearle mal a aquel y tener un pensamiento malo, ¿tú crees que un médico que ha pasado por ese proceso va a hacer eso? Un ingeniero que ha levantado un edificio y ahora se va a ir a levantar una casita de muñecas. O sea, eso es la lógica que queremos decirte. Entonces, resumiendo lo que yo he dicho, sí es posible que podamos entender que entonces, ok, no existe el demonio, existen los espíritus impuros. Y esos espíritus impuros tienen un proceso que van a mejorarse y van a seguir subiendo en la escala espiritual hasta desarrollarse hasta el punto de llegar a la perfección. Eso te lo compro. Porque puede ser que venga de malo, ser malo a ser bueno. Pero de ser bueno a ser malo, eso no me guarda ninguna relación. Entonces sería pensar de que Dios ha creado unos seres especiales, solamente son unos seres exclusivos de hacer el mal. Entonces indicaría que Dios es tan y tan malo que quiere que tú tengas a alguien ahí con un látigo detrás de ti toda la vida. Y ese no es Dios. Porque Dios es inmensamente bueno y puro. Y es inmensamente bueno, razonable y justo. Entonces, en lo tocante a Satán, salta a la vista que es la personificación del mal bajo una forma alegórica, por cuanto no se podría admitir que haya un ser malo luchando al de igual a igual con la divinidad, y cuya única preocupación consistiría en oponerse a sus designios, estar en contra de Dios en todo momento. O sea, eso no tiene ninguna lógica, que vengan con un único propósito de hacer eso, y como consecuencia de hacer eso, matan, hieren, y tú sabes, y ven acá, y esos pensamientos son como una máquina. O sea, que tú le echas
una moneda y actúan de esa manera y no van a cambiar nunca. O sea, entonces esas no tienen el libre albedrío de decidir y mejorarse. O sea, eso no guarda ninguna relación. Y el libre albedrío es uno de los factores más importantes que nosotros tenemos como seres humanos, que Dios nos ha dado para que nosotros progresemos y desarrollemos nuestra vida. ¿Cómo necesita el hombre figuras e imágenes que impresionen su imaginación? Ha descrito él a los seres incorpóreos con una forma material y con atributos que recuerdan sus propias cualidades, buenas o malas. De esta manera, los antiguos, al querer personificar el tiempo, lo pintaron con la figura de un anciano portando una hoz y un reloj de arena. Eso es lo que ellos dijeron que era el diablo. Un hombre viejito, encorcovado, con una hoz y entonces con un reloj de arena y en todo momento va a ver de cómo te podía matar. En este caso, representarlo como un hombre joven hubiera sido un contrasentido, ¿verdad? Entonces, lo mismo acontece con las alegorías de la fortuna, la verdad, etcétera. Los modernos han representado a los ángeles. O sea, que vamos a mirarlo de esa manera también. Lo que creen en los ángeles, en las categorías que ellos dicen de arcángel y en ese tipo de niveles, lo presentan como espíritus puros, con un semblante radioso y blancas alas, semblanzas de pureza. O sea, ese tipo de cosas, yo muchas veces lo veo, yo digo, espérate, como que eso no guarda relación a lo que es mi codificación, a lo que dijeron los espíritus. Hay espíritus buenos y espíritus malos, pero que si hay con alas o sin alas, o de dónde salen las alas. Y entonces la gente muchas veces comete el error y yo lamentablemente tengo muchos amigos que le puede herir estas palabras. No es mi intención, no me interesa que ustedes se sientan mal, pero quiero que vean la lógica de las cosas. No puede estar añadiéndole cosas a lo que ya está determinado por Dios. Dios determinó que hay espíritus y hay espíritus de diferentes niveles y son espíritus que se caracterizan por su moralidad. Y entonces, ¿qué hace o qué crea que un espíritu a un nivel empiecen a salirle alas? Si los ángeles y los espíritus se mueven a todo lugar, traspasan las paredes. ¿Para qué necesitan alas? O sea, esos son creaciones de los hombres. Entonces ya es tiempo de que nos podamos a pensar de que los ángeles no podemos visualizarlo de esa manera. Son espíritus superiores, que son como tú y como yo, que pueden sentarse a dialogar contigo en una comunicación mediúnica y que no van a sacar, lo primero que van a sacar son sus alas para demostrar yo soy espíritu puro, porque eso a ellos no les interesa, ni le importa la opulencia, ni tienen necesidad de alas para poder moverse, porque ellos son espíritus. Entonces, ok, yo quiero finiquitar esto porque verdaderamente me gustaría ir a la parte lógica y lo que trae, lo que nosotros podemos estar pensando. La Iglesia Católica, que es la mayor promotora de que los espiritistas se comunican con demonios y con espíritus malos y hacen brujería y ese tipo de cosas. Nosotros no nos dedicamos a eso porque nosotros somos ¿cómo se llama? La doctrina espírita definida por la codificación que se nos dio de los espíritus buenos y puros a Allan Kardec hace 154 años. Nosotros no tenemos que ver nada con brujería, no tenemos que ver nada con trabajos espirituales, con nada que tenga que ver con hechizos, adivinaciones, ni buscar el futuro. Ese tipo de cosas no es de nuestra filosofía. Nuestra filosofía es una filosofía de bien común. Ok, pero vamos a partir del punto de vista de los detractores mayores que tenemos nosotros, son la Iglesia Católica, que nos dice, sí, pero esas comunicaciones son con espíritus bajos, con espíritus, con demonios. Y ellos justifican que el demonio porque es bajo y esas son las comunicaciones que existen. Entonces, ¿por qué no puedes también aceptar que hay comunicaciones con espíritus buenos? Si estás aceptando ya que ahí existe el demonio y que el demonio se comunica y se comunica de alguna manera y son comunicaciones bajas, ¿por qué no aceptas que hay comunicaciones con espíritus buenos? ¿Por qué entonces si aceptas eso, también aceptas de que hay comunicaciones con algunas vírgenes? Y la Iglesia Católica es muy claro en eso. Hay un montón de vírgenes que determinan cómo la Iglesia Católica se debe comportar. Entonces, si existe entonces la comunicación, podemos decir que eso es cierto, la comunicación es existente. Vamos a hablar entonces, ¿hay espíritus buenos o hay espíritus malos? ¿O son todos buenos o son todos malos? Contéstame. Entonces, llegamos a la conclusión, que entiendo que sí, que hay espíritus malos. Unos que le llaman diablos y otros que son espíritus buenos. Y muchos en la Iglesia Católica son santos, ¿verdad? Okay, existe eso. Entonces, ¿Dios es más poderoso que los malos o que los buenos? O sea,
¿Qué podemos decir de Dios? Dios es más poderoso que los espíritus buenos o que los espíritus malos. Me imagino que tu contestación tiene que ser, Él es más poderoso que cualquiera, porque Él es Dios. Es en un nivel que está al nivel de Dios y que le puede a Dios, que puede con su altimaña y su maldad ir por encima de lo que Dios ha establecido. Y que Dios se va a quedar con las manos cruzadas, hijo, que Él haga lo que le dé la gana con el ser humano y no tengamos ninguna protección. Eso son cosas ilógicas y es de lo que estamos hablando hoy. Eso no existe, no puede ser así, no funciona así. Dios es omnipotente, inmensamente bueno y Él no castiga ni premia. El que venga a decir, no, que Dios me castiga porque hice esto malo, no, no. Usted mismo es responsable de las gestiones que hace en la vida, de los errores que comete y como consecuencia de eso tiene que pagar por eso. Nosotros le llamamos faltas. Esas faltas son cosas que se van acumulando en nuestro karma, en nuestro sistema, donde nosotros tenemos que cada una de ellas la tenemos que ir pagando una por una. Una por una. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos sencillamente en nuestro buen comportamiento, en otras reencarnaciones y vamos purificando nuestra forma de vida de esa manera. Entonces, quiere decir que si sabemos que el diablo no fue creado, o sea, no fue que fue creado como si fuera Dios, no es Dios. Ya no le podemos atribuir que es Dios porque lo que Dios es ante todo, todas las cosas. Si podemos decir que el diablo se comunica, ¿por qué no podemos decir que los espíritus buenos se comunican? Si podemos decir de que el diablo tiene maldad, ¿por qué no podemos decir que hay espíritus que son bondadosos? Entonces, vamos a ponerlo en el lugar de Dios. Si tú tienes tus hijos y tienes que necesidad de educarlos y mandarlos a la escuela que le den una buena educación, y entonces tú vas a pretender que solamente lo eduque, porque el único que puede hablar es el diablo, los eduque en su manera y en la maldad. ¿Por qué no puedes pensar que si eres un padre amoroso, inmensamente bueno con tus hijos, esos hijos tuyos también deben oír buenos consejos? Y los consejos vienen de espíritus buenos. Eso es lo que nosotros decimos. Entonces nosotros clasificamos todos en el área espiritual, en una escala espiritual donde hay espíritus buenos, puros, y va bajando hasta el nivel 10 que es los espíritus impuros, que son seres malos y que influencian con sus malas acciones y que desean que el ser humano no progrese y desean que cada uno que hace bien lo quieren destruir, literalmente. O sea, que ¿por qué no empezamos a abrir los ojos y decir, pero eso que dice él tiene razón? Ahora bien, si hay comunicaciones, esas comunicaciones tienen que estar permitidas por Dios. Y Dios no va a permitir que solamente los demonios o los diablos o Satanás puedan ser los únicos que se comuniquen y los espíritus buenos no se comuniquen. O sea que eso ya estamos entrando en el ambiente de lógica. Vamos a empezar a abrir los ojos y a darnos cuenta de que esas son falacias que se han creado y que sí existen espíritus inferiores, sí existen espíritus malos, sí existen espíritus que su única función es tratar de destruir al ser humano y que hacen cosas malas como si fueran demonios. Pero vamos a eliminar la palabra de demonio y Satanás porque eso no existe. Entonces, vamos a otro punto. No, lo que pasa es que existe el demonio y si nosotros actuamos mal, vamos al infierno. Y tú le preguntas, ¿dónde está el infierno? ¿O dónde está el cielo? No, el cielo está arriba y el infierno está abajo. Ok, son ahora mismo las 6 de la tarde. Y tú dices que el infierno está abajo. El mundo es redondo. Y a las 6 de la mañana nosotros vamos a estar arriba. Lo que tú decías que ahora a las 6 está abajo, en la mañana va a estar arriba. Y decir que eso no tiene lógica. Y cuando tú vas a buscar por ahí para abajo no lo encuentras. Ah, que vinieron unas personas y oyeron unas cosas por allá en Rusia y se oían unos lamentos y unas cosas. Pues eso no se puede determinar que eso no es del mismo sistema del movimiento de la Tierra y las piedras que se están moviendo allá abajo, porque eso es lo que pasa con el mundo entero. O sea, eso no se ha podido demostrar y nadie ha ido para buscarlo, pero nosotros sabemos que el mundo espiritual existe y hablamos con el mundo espiritual y hablamos con los espíritus buenos y nos ayudan y nos orientan. Y Jesús, en el capítulo 17 de Mateo, se comunicó con Moisés y Elías y tuvo una conversación con ellos y fue muy hermoso porque fue una experiencia donde hubo la transfiguración y usted tiene que conocer sobre, todo el mundo tiene que conocer sobre eso, el que lee la Biblia, que eso es cierto. Y si no fuera correcto hacer eso, Jesús le hubiese dicho, no, eso no lo hagan. Porque cuando vinieron los discípulos le dijeron, vamos a hacer una enramada, vamos a hacer unas casitas aquí para que ellos se queden esta noche. No hubiese pasado eso sin Jesús decirle, no, no lo hagan porque eso no se puede hacer, eso lo puedo hacer solamente yo.
Entonces, pues ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta que las comunicaciones espirituales existen y que Jesús lo promovió y que él mismo lo dijo. Hay otras personas detractores de la Biblia, el espiritismo, que dicen, no, porque Samuel, Saúl fue a consultar a Pitonisa y se quedan ahí, no siguen leyendo adelante y se dan cuenta que Samuel, que Saúl fue a hablar con la pitonisa y había una prohibición para que no se comunicaran con lo que tenía que ver con los hechiceros, o los adivinos y los pitonizos y ese tipo de cosas. Y eso es correcto, eso no hay duda de eso. Entonces nos vamos al Antiguo Testamento y nos encontramos donde los detractores del espiritismo siempre están diciendo no, porque no se pueden consultar a los adivinos, ni a los pitonistas, ni a los hechiceros, a todo ese tipo de personas que lo que hacen es comunicarse con espíritus bajos o inferiores. Eso es correcto. Pero cuando llegan al momento de citar a Samuel, solamente dicen no, porque había una prohibición y allí llegó Saúl buscando a Samuel y Samuel salió al paso, ¿verdad? Y entonces se quedan en la parte donde la pitonisa la estaban buscando, que si se descubrían que ella estaba haciendo ese tipo de cosas, la iban a matar porque había una prohibición, y eso está correcto. Pero ¿por qué no sigues más adelante y sigues leyendo y te das cuenta que Samuel vino? Entonces Samuel le pregunta a Saúl, ¿por qué me llamas? ¿Cuál es el propósito de tu llamada? Porque yo estoy, ¿cómo se llama? Estoy en el mundo espiritual. Y Saúl le dice, es que Dios ya no me quiere hablar y no puedo comunicarme con él y estoy en guerra. Entonces Samuel le dijo, ¿tú sabes qué? Yo no puedo hacer nada en eso, pero mañana tú vas a estar conmigo aquí, tú y tus hijos. Y, y le dijo la información que lo puso muy triste naturalmente, pero le dio la información que él necesitaba saber. Y esa es la comunicación que se requiere. O sea, en ese momento se dio la comunicación, aunque había una prohibición que era diferente y la gente la confunde y la gente no usan la lógica para ver la diferencia entre una cosa y la otra, pues eso es de esa manera. Pues entonces tenemos que ponernos a poner nuestra mente más clara en lo que verdaderamente es lo que es real y lo que no es real. Entonces, la iglesia reconoce como auténticas ciertas manifestaciones de la Biblia, de la Virgen, ¿verdad? Y otros santos, en apariciones, visiones, comunicaciones orales, etcétera. ¿Acaso esa creencia no es contraria a la doctrina de la comunicación exclusiva de los demonios? Creemos que ciertas personas han profesado esta teoría de buena fe, pero también creemos que muchos lo han hecho únicamente con el objeto de que no se ocupasen de estas cosas, a causa de las malas comunicaciones que se exponen a recibir, diciendo que solo el diablo se manifiesta. Han querido asustar, como se le dice a un niño, no toques esto porque quema. La intención puede ser ilaudable, pero el fin es erróneo, porque la sola prohibición excita la curiosidad y el miedo. Al diablo retiene a muy poca gente. Se le quiere ver, aunque solo sea para saber cómo está hecho. Y se quedan admirados de no encontrarlo tan negro como supuestamente es. Ustedes saben cómo funciona el ser humano. No fume marihuana y lo primero que miran alrededor para ver cómo será eso. Yo quiero saber cómo sabe eso, porque todo el mundo está hablando de eso y yo quiero saberlo. Y ahí es donde vienen los problemas y las situaciones malas. Pero lo que viene es que la curiosidad mata al gato. Y la mayoría de las personas también, y quiero aprovechar la oportunidad, es que se van a visitar estos centros donde se hablan de estas cosas con espíritus inferiores y se impregnan y llegan allí y de momento dicen, ¿qué es lo que me pasa en mi casa? Todo se ha ido atrás, porque están impregnados con unos espíritus que se le metieron porque fueron a hacer esa consulta. ¿Y por qué fueron a hacer esa consulta? Por curiosidad. Y ese es el problema que existe en todo. Tenemos que poner nuestra mente en claro, el diablo no existe, no hay razón suficiente para determinar que existe. No puede haber lógica de que el diablo sea mayor que Dios, o que pueda retar a Dios, o que pueda hacer cosas y que Dios no lo detenga, porque eso no es así. El diablo es creado por la mente de los seres humanos para dar solamente una impresión de que hay que tenerle miedo. Lo que tenemos que mirar claramente es que existen espíritus inferiores, que esos espíritus inferiores han sido de personas que han vivido en esta vida, ¿no? Y al desencarnar, entonces que toman la función de un espíritu, todavía tienen ese bagaje
del pasado y se le llaman espíritus inferiores. A esos espíritus hay que moralizarlos para que puedan subir y puedan moverse hacia la luz. Entonces, vamos a terminar con esto. Yo no, verdaderamente no quiero argumentar nada más, pero no tengo ninguna razón suficiente excepto decir que cuando un espíritu va subiendo en la escala espiritual y va llegando a peldaños, va conociendo que no se debe matar, que no se debe robar, que sigue haciendo, que viene a hacer todos los 10 mandamientos que dijo Moisés, y los hace muy bien. No mire a la mujer del prójimo, no mire para el lado, no hagas maldades, no engañes, no mates, no frustres ilusiones de las personas, no los engañes. Compórtate bien, haz las cosas como tienen que ser, en compasión, en moral, en amor, y elimine y echa fuera todo lo que tiene que ver con el egoísmo y con todas esas cosas malas que matan al ser humano. Ese es el proceso natural de un espíritu. Y no podemos buscarle 7 patas al gato, porque una persona no quiere, los católicos no quieren bajo ninguna circunstancia que nosotros expliquemos esto. Y han puesto un montón en el internet, un montón de explicaciones y sites y que no tienen ninguna lógica, porque ya la gente ya está abriendo los ojos. Lo que hay que mirar es lo que sale de tu corazón. Si lo que sale de tu corazón es algo honesto, es algo en bien para tus hijos y para los demás, para tu vecino, y no le tengas envidia ni tengas remordimiento contra nadie, eso es lo que se pretende. Entonces ese espíritu que está dentro de ti, que es tu alma, cuando tú desfalleces o cuando tú desencarnas, ese espíritu ya va preparado para seguir subiendo unos peldaños. Entonces tú me quieres decir a mí que después que tú sabes, el egoísmo es malo, matar es malo, engañar es malo, y que sigo subiendo una escala y digo, ahora voy llegando y me siento bien, tengo felicidad, y de momento llegas a la etapa final que te eres un espíritu puro, y vienes a decir ahora mismo, de la noche a la mañana, no estoy conforme con esto, yo quiero ser igual que Dios o peor o más que Dios. Entonces se baja de allá arriba, se lleva una tercera parte de todos los ángeles que le creen y se va y empieza a hacer maldades en el mundo por cientos de años, por miles de años, y que Dios no hace nada. Dios permite el comportamiento de los seres humanos por medio de su libre albedrío. Y muchos comportamientos de estos espíritus, que son espíritus inferiores, son permitidos porque son utilizados para poder probarte a ti, que estás pasando por el proceso de crecer, de que tú puedes vencer, de que tú puedes tener una oportunidad de vida, y de que tú puedes saber lo que es mal para convertirlo en bueno. Todos los que hacen bien hoy día, uno de los dichos del director de mi escuela en Puerto Rico, Andrés Díaz, dice: Fran, dime cuánto sufres hoy y te diré cuánto hiciste sufrir. Palabras con luz. Igual que también dijo en estos días, y me agrada decirlo y lo voy a poner aquí para que quede estampado, el día 11 de este mes, y dijo el 11 de este mes, el mes de agosto de 2011, y cito: la moral es la higiene del alma. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres una persona moralizada, tú no vas a actuar como un demonio, tú no vas a actuar como un espíritu inferior, porque ya tú sabes que las cosas buenas son las que prometen tu poder seguir creciendo y no te vas a estancar. Y como resultado vas a tener paz, vas a tener amor hacia los demás, vas a tener compasión, caridad, que muchos reniegan esa palabra, y vas a tener mucha compasión. Entonces, de ahora en adelante, el que te diga a ti que el diablo existe, dile: eso es falacia, esos son creados por el hombre. No tiene ninguna razón, eso es para meter miedo. Eso es decir que se va a ir la iglesia y que se van a llevar a 200 millones y los otros se van a ser aniquilados. Eso es un pensamiento bien egoísta y no moralizado. Porque el Dios que yo conozco, que es inmensamente bueno y justo, no está interesado en destruir la raza humana. Nosotros somos muy importantes y estamos aquí con un propósito, con el propósito de crecer espiritualmente y ser mejores buenos seres humanos. No nos compare con cualquier cosa si tú no conoces. La mayoría de los que hablan por ahí, no, que esos son espiritistas, que esos son bregan con brujos. Usted que me está oyendo, usted no conoce usted no puede hablar de lo que no conoce. Nosotros sí podemos hablar de lo que usted hace o de lo que usted conoció. Yo en mi caso, yo hace 30 años estuve en el Evangelio y lo predicaba por la radio.
Y fui a diferentes iglesias y me conozco la Biblia de 3 o 4, me la puedo poner como quiera. Yo le sé si usted me está diciendo lo que dice la Biblia o lo que no me está diciendo. Y yo puedo hablar de los dos porque he estado en este lado y he estado en el otro lado. Y yo le digo a usted que el diablo no existe, que el demonio no existe, ni Satanás. Existen espíritus inferiores y tenemos que tener mucho cuidado con ellos, porque tienen su forma de hacer la vida imposible a ciertas personas que no conocen, que son débiles, como estamos diciendo hoy. Además de eso, le puedo decir, y lo que también puedo decirle en este momento es lo que he aprendido a través de los años, de que el mundo nos da la oportunidad de nosotros ser buenos o malos. Nosotros tenemos el libre albedrío. Tú quieres ser un diablo, como dicen por ahí, pues tú lo puedes hacer con tus actitudes. Y hay veces que hay gente por ahí viva que son peores que un diablo, ¿no? Que matan ilusiones, que matan a los seres humanos, que vejan a los demás por medio de sus egoísmo, por su forma de pensar materialista, son peores que diablos. A eso sí que hay que tenerle bien miedo. A eso sí yo le pondría un sello de que tenle miedo, saca el calzo, no llega hasta él. Pero esta filosofía, que es una filosofía de bien, donde aprendemos que el bien es lo que conlleva a que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y no hay razón ninguna para yo no creer que nosotros somos espíritus encarnados, que es nuestra alma, y que cuando tengamos que desencarnar, que ese cuerpo se deteriora y hay que tirarlo a la basura, nuestra alma todavía vive. Y que esa esperanza me da a mí la oportunidad de poder saber que voy a hablar con mi papá, con mi mamá, con los hermanos que he perdido, con los amigos que he perdido, que he amado mucho, y no tengo que pensar de que esto se acabó aquí. Y que no voy a estar como dice estas religiones por ahí, que dicen, no, usted cuando se muere lo entierran y que descanse en paz. Eso es una barbaridad, porque Dios no quiere haya gente vaga allá arriba. Tiene que haber espíritu moviéndose en dinámica, creciendo, moviéndose hacia adelante, haciendo cosas buenas, cuando hay muchas personas que están haciendo cosas malas. Y de eso es lo que se trata, el espiritismo, o la doctrina espírita, que es la que nosotros llevamos y predicamos por medio de estas ondas, por estos videos. Es una oportunidad de vida para tu vida. No, para poder ser feliz en esto, no te lo impulsamos. Tienes que llegar a la iglesia, me tienes que pagar 10% de lo que tú te ganas. ¿Sí? Y lo único que se enfrentan es hacia esa situación, pero nadie toca lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que cambiar verdaderamente dentro de ti. Tienes que cambiar internamente. Nosotros te enseñamos cómo hacerlo a base de una transformación moral y una verificación de tu interior en cada momento, en todas tus acciones. Así que de ahora en adelante, cuando te digan que si el diablo existe, que te lo prueben. Porque lo único que pueden decir sí que es malo, es malo, pero que tiene rabo y que tiene cuerno y que tiene un hacha para tumbarte de la cabeza, esos son cuentos de camino, que ya nosotros estamos grandes para eso. Vamos a seguir adelante, vamos a abrir los ojos, porque esto que yo te presento es una oportunidad de vida, donde tú cambias tus actitudes, tú cambias diferentemente a cómo manejar tu esposa, entonces de tu familia se mejora. Lo que pasa es que tienes que quitar el egoísmo, porque tú quieres tener una familia feliz. Y tú quieres que tu esposa llegue allá y tenga la comida preparadita y esté la casa limpiecita, pero tú antes de eso te paras allá en casa de la amiga tuya y entonces estás allá haciendo cosas que no tienes que estar haciendo. Entonces le dañas la vida a aquella persona y entonces quieres acá que entonces te reciban con los brazos abiertos. Pues no, de eso nosotros no hablamos. Tiene que haber un balance. Tú tienes que hacer las cosas buenas que te beneficien a ti y beneficien a las demás personas. Eso se llama moral. Y cuando tú actúas de esa manera, no hay diablo que se te meta. Ok, quiero concluir con lo siguiente. Y esto es un tema que va a abarcar bastantes cosas en mi próximo video. Posiblemente sea sobre las obsesiones, el obseso. Pero el libro de los espíritus me dice en la pregunta número 251, la voy a leer y dice: la subyugación corporal quita a menudo al obseso la energía necesaria para dominar al espíritu malo. Por esto es necesaria la intervención de una tercera persona, obrando sea por el magnetismo, sea por el imperio de su voluntad, en defecto del concurso del obseso. Esta persona debe tomar el ascendiente sobre el espíritu, pero como este ascendiente no puede ser sino moral, solo es dado el ejercerlo a un ser moralmente superior al espíritu. Estos susodichos diablos
que tratan de posesionarse, que tampoco hay posesión y no existe la posesión porque cada ser humano tiene un espíritu asignado desde que nació. Pero tienes una influencia con un espíritu que esté dentro de ti o con un alma que esté dentro de ti que no está moralizada y entonces como consecuencia de eso hacen un complot en los sueños y durante el día y ese espíritu obsesor viene y se acepta y ese espíritu obsesor que supuestamente es un diablo y muchos de ellos le dicen que hay que hacer un exorcismo y hay personas que se dedican a eso y cogen un librito y van allá y hacen que ese espíritu se vaya. No voy a argumentar sobre eso ni a sacar ni a decir porque no es la manera de hacerlo. La única manera que se puede hacer según el libro de los espíritus es por una ascendencia moral. De la única manera que una obsesión se puede curar por una ascendencia moral del que lo está tratando de hacer. Primero su voluntad, segundo su libre albedrío. Y usted va a decidir de que ese espíritu no le toca más. Y usted va a decidir por su propio fuero, su propia voluntad, de que no se va a morir. ¿Y cómo usted le puede gritar a ese espíritu, le puede exigir que se vaya de su vida, o ese demonio, si usted no tiene una capacidad moral para hacerlo? Pero lo primero que le va a decir el espíritu es: usted me está tratando de sacar a mí, pero usted también es ladrón igual que yo. ¿Por qué usted me juzga a mí por ladrón si usted es ladrón? Entonces por eso usted tiene que tener una mejoría en su forma de comportamiento. Y eso es lo que nosotros enseñamos. Ese es el propósito de todo esto. Nosotros ni venimos a pedir dinero, ni venimos a cambiar actitudes, ni venimos a imponérselo. Por eso es que estamos teniendo un éxito increíble en el Internet, porque las personas no vienen aquí obligadas. Es más, las iglesias le dicen: no mires eso, que eso es bregar con el diablo, y la gente viene por curiosidad y dice: a ver si es verdad. Y cuando se encuentran aquí, tienen un Fran ahí presentando unos videos y llorando de vez en cuando y afligiéndose por las personas que están padeciendo. Y entonces, pero eso no es lo que eso no es lo que me habían vendido a mí, me habían dicho, me robaron los chavos. Cuando se encuentran aquí, que lo que nosotros ofrecemos es amor, caridad y bondad. Hay gente que me llama y me dice: ¿cuánto te cobra por una consulta? La última vez una señora me envió un email y entonces yo le dije, yo me puse eso como reto y dije: bueno, ella no ha visto mis videos, ella no conoce mi filosofía, déjame serme amigo de ella. Le mandé una cartita y dije: por favor, hágase amigo mío. Y estoy esperándola que llegue con ansia para decirle: mire señora, lamentablemente está equivocada, nosotros no manejamos eso. Yo no cobro por ninguna consulta mediúnica. Eso Dios no lo da a cada uno de ustedes como se lo puede dar a usted. Y yo le puedo enseñar cómo hacerlo para que usted pueda tener esas mismas comunicaciones que yo puedo tener. Y cuando nosotros empezamos a analizar eso y a bregar con eso con nuestra moral, lo que no somos nosotros, son los espíritus buenos y puros que vienen y se acercan y entonces son los que nos... Y nosotros no hacemos eso. Vamos a ver lo que dice el libro de El cielo y el infierno, por Alan Kardec, y termino con esto. Dice: los espíritus contestan a los impacientes lo siguiente. Esos son para los mediums que quieren aprender muchas cosas y quieren adelantarse y correr más que el corredor que va al frente. Y dice: en primer lugar, empezar por aprender. Ese es el primer paso que cualquier persona que quiere entrar en la mediunidad, en trabajar con esto, debe aprender. Primero, empezar por aprender bien. Tiene que aprender bien, comprender bien. No estamos hablando de que sea que lo comprenda bien, sino que tienes que aprender el bien común, hacer cosas buenas, no hacer cosas malas. Tienes que comprender el bien y sobre todo practicar el bien, lo que sabéis, a fin de que Dios os considere digno de que se os enseñe más. Después, cuando llegue el momento, sabremos obrar y elegiremos nuestros elementos. Esa es la manera que nosotros desarrollamos nuestra mediunidad. Muchos dicen: pero ¿por qué él tiene la oportunidad de esa capacidad de hablar con los espíritus y que le digan tantas cosas? Porque cuando tú empiezas a caminar en bien, lo que se te vienen acercando por afinidad son espíritus buenos. No son diablos ni demonios, son espíritus buenos. Y esos espíritus buenos están en esos niveles porque ya han pasado por ese proceso de tú y yo acá. Entonces cuando tú te dispones a caminar en el camino que tiene que ser, ellos te cogen de la mano. Y ven acá, papá, camina por aquí, que por aquí no te vas a caer. No te preocupes que no te vas a caer. Y te llevan de la mano y te empiezan a abrir el mundo espiritual y tú empiezas a ver cosas. Wow, yo siento la presencia de Dios. Y empiezas a ver las cosas que tienes que ver espiritualmente y que ahora no las ves. Y ahí es donde vienen los desarrollos diferentes de la mediunidad, donde las personas son videntes, de algunas personas son de otra manera. O sea, hay unas clasificaciones que nosotros te la podemos enseñar. Entonces yo termino este video del día de hoy en decirte: no creas en esa falacia. No existe el diablo, no existe el infierno, no existe el cielo.
Esto está determinado de otra manera y Dios lo hizo. Y nos lo dejó saber por medio de los espíritus. Porque nosotros no nos podía dejar a nosotros a merced de todos estos demonios y todos estos diablos que están por ahí, que son espíritus inferiores. Nos está enseñando a nosotros una nueva vida. Apréndela. Y tú vas a ver que tu vida te va a ir mejor. Tú vas a ver que vas a ser feliz. Ah, que no consigo el trabajo. No te preocupes, pero estás feliz. Porque hay una ley que se llama la ley del trabajo. Y si no consigues un trabajo hoy, mañana consigues dos mejores. Y si hoy, no, hoy un negocio se te cayó, se te cerró, no te preocupes. De eso te puedo hablar yo, que trabajo en real estate, donde está el sistema bien malo y todo el mundo está ahí acongojado, llorando y sufriendo. Y yo tengo dentro de mi mente, Señor, ese negocio no se me dio, yo sé que va a venir otro mejor. Y así pasa todos los días. Y cada día que veo, abro la puerta, me encuentro con dos o tres oportunidades que antes no tenía. ¿Y por qué? Porque se van fluyendo, porque es una ley universal de Dios. Yo espero que esto que te he hablado no sea de mucha, no lo cojas muy a pecho y no le cojas muy fuerte lo que te he dicho. Por ejemplo, y mencioné hoy sobre la sala de Los Ángeles, no quiero ofender a nadie, pero sí es bonito mirarla y decir, mira qué bonita están pintadas y ese tipo de cosas, pero tienes que reconocer que la lógica te dice que el espíritu no puede tener las alas porque él no las necesita. El espíritu va subiendo la escalera por medio de otra manera, la moral. Esa es la sala que nosotros necesitamos, la moral que te haga hacer las cosas bien y pensar bien. Y tú vas a ver como al final del camino vas a encontrar todas las preguntas contestadas de una manera razonable. Y he hablado para ti, Fran Montañez, de la página Soy Espírita. Hola, ¿cómo están mis amigos de Facebook? La página Soy Espírita. En estos momentos vamos a dar comienzo a uno de nuestros videos de educación, de nuestra filosofía espírita, kardecista. Yo pertenezco al Instituto de Cultura Espírita Cándido Cotese, pero de la ciudad de Arecibo, Puerto Rico, el barrio Santana. Estamos establecidos hace más de 114, casi 114 años ahorita. Entonces yo estoy en Estados Unidos, mi nombre es Fran Montañez y el día de hoy es un tema muy importante, y quiero ser lo más categórico posible porque es un tema de mucha controversia. Mi propósito no es crear ninguna controversia, sino poder darle educación a las personas que creen la filosofía espírita. Ese es nuestro compromiso de tratar de llevar la información que hemos recopilado de la codificación para tratar de presentársela
a personas que puedan entender la diferencia de las cosas que existen. En este momento, el tema que vamos a tener es: el diablo no existe. Y no voy a darle mucha vuelta a esto, porque si usted quiere saber si lo que yo digo es cierto o no es cierto, o usted quiere contender con lo que yo pueda decir, pues estamos libres a que lo pueda hacer. Puede ir al internet, va a encontrar una serie de videos. La mayoría de los videos que existen son a favor de lo que dice que son los más bajos, lo que actualmente se le llaman diablos. Llega hasta la escala de los espíritus buenos, y luego los espíritus van subiendo en escala también hasta llegar a la perfección. Entonces, cuando llegamos a un espíritu puro, que es un espíritu que es el nivel más alto espiritual que puede existir y por lo cual se viene a esta tierra a pasar por ese proceso de expiación, de limpieza de nuestra alma, tiene una definición bien definida en nuestra filosofía. Todos los espíritus pertenecen a diferentes clases y no son iguales, ni en poder, ni en inteligencia, ni en saber, ni en moralidad. Los de primer orden son los espíritus superiores. Esos son el orden mayor, que se distinguen de los demás por su perfección, son perfectos. ¿Qué quiere decir perfecto? Pues mira, para tú poder tener una perfección, considerarte un experto o algo perfecto en algo, tú tienes que conocer el todo alrededor tuyo. Nosotros creemos claramente que el alma no es inmortal. Por lo tanto, el alma, mientras está en un cuerpo encarnado, está viviendo una vida con unos aprendizajes, unos ensayos en la vida, y como consecuencia de ese proceso se va mejorando. Y el propósito mayor es que el alma se moralice. ¿Qué es lo que se moralice? Que pueda obtener el conocimiento necesario para entender lo que es bueno y lo que es malo. Y que cuando empieza en ese proceso de transformación moral, empiezan sus actitudes a cambiar y empiezan a actuar en el modo de que Dios quiere que cada uno de nosotros actuemos. Dios no hizo o no creó este mundo para que la gente viniera a matarse, para que la gente viniera a vivir con envidias, a venir y a vivir con orgullos, con materialismo. Él creó este espacio, esta esfera, y con el propósito era de estar en un proceso de moralización, que es de perfeccionamiento. Eso no puede hacerse en una vida de 70, 80 años. Es imposible. Entonces se tiene que pasar por un proceso de purificación. ¿Y por qué? Porque para tú llegar a un nivel espiritual puro, tú tienes que haber pasado por todas las etapas de la vida. Por ejemplo, naciste en una existencia que era blanco y viviste una vida de una persona blanca, con todas las vicisitudes, con todos los problemas que hay de crimen, y pudiste también vivir una vida como un hombre, y pudiste vivir otra vida como una mujer. Pudiste vivir una vida como un esclavo, pudiste vivir una vida como un ser libre, pudiste vivir una vida como un hombre rico, inmensamente rico, o un hombre inmensamente pobre. O sea, que eso no se puede hacer en una vida, no puede hacerse todas esas cosas en una vida, es imposible. Entonces, eso tiene lógica, según los espíritus. Y no es porque lo diga yo, sino porque lo dijeron los espíritus o lo dijeron a Kardec. Entonces, tiene que pasar un proceso de purificación y un proceso de adelantamiento espiritual, donde ese espíritu que llega al nivel alto, al nivel máximo de la escala, tiene que haber pasado por todos esos procesos para poder entonces considerarse un espíritu puro. Cuando llega a la pureza espiritual, un espíritu llega a un punto donde no es guiado ni por el egoísmo, por ninguna de esas cosas que actualmente dañan al hombre, al ser humano. Todos esos flagelos de la humanidad. Es un espíritu que llega a un nivel donde se comunica directamente con Dios. Y Dios se interrelaciona con ellos específicamente. Bueno, hablando sobre eso, ¿qué es el espíritu más alto que puede existir? Es el espíritu puro. Y se distinguen estos espíritus en su superioridad por su perfección, por sus conocimientos, por su proximidad a Dios, por la pureza de sus sentimientos y su amor al bien. Son los ángeles o espíritus puros. Las otras clases se van alejando poco a poco, cada vez más de dicha perfección. Los de los rangos inferiores son propensos a la mayoría de nuestras pasiones. El odio, la envidia. No podemos pretender que un ser que se considera un ser puro pueda estar en problemas de odio,
de que aquel, tengo que vengarme de aquel porque aquel me hizo un mal. No, eso no llega, en el mundo espiritual no funciona así. No puede haber envidias, no puede haber celos, no puede haber orgullo, no puede haber nada de estas cosas que son los que están los males de la humanidad en este momento y que tenemos que erradicarlos para que el mundo pueda progresar. Entonces, estos se complacen, este tipo de espíritus inferiores se complacen en hacer el mal. Entre ellos los hay asimismo que no son ni buenos ni malos. O sea que dentro de toda la categoría de los que son malos, malos, hay algunos también que llegan a un punto que ni son buenos ni son malos. Y eso es difícil porque está como en la cuerda floja. O hago o no hago. Entonces esas personas que están en ese nivel o esos espíritus que han logrado encarnar la Iglesia Católica, que dicho sea de paso, pues son uno de los promotores de que el diablo existe. El diablo no existe. Y voy a ponerlo claramente, no voy a darle mucha vuelta a esto, ni voy a tratar de convencer a nadie, ni tratar de sustentar mi punto más de lo normal y lo razonable. Tenemos que entender que en esta vida en que vivimos tenemos que evaluar todo lo que se nos presenta y no importa que hayan pasado 2500 años o no importa que haya habido una tradición, porque muchas veces la mayoría de las personas que tratan de sustentar sus filosofías o su forma de ver las cosas, sus métodos, sus rituales, lo primero que dicen, pero eso lo hacían desde los tiempos antiguos. Y yo digo, pues, posiblemente han pasado 2000 años, 3000 años que la gente se ha equivocado. Y con relación a esto del diablo, sí, ha habido una equivocación y ha sido claramente establecida. Y si notamos lo que vamos a ver hoy, que ha conllevado esto, enormemente el miedo de los niños al demonio, al cuco, y los seres humanos que se descansan de que hay un demonio y ya hasta la gente no le hace caso ni a eso. Pero vamos a ir exactamente a lo que queremos hablar el día de hoy. Yo quiero hablar de nuestra codificación. Nuestra codificación se comprende 5 libros básicos que fueron escritos por el señor Allan Kardec en el 1857. El señor Kardec nació o encarnó en el 1810 y desencarnó en el 1869. Durante los últimos 14 años de su vida la dedicó dejó todo lo que estaba haciendo y a lo que se dedicaba para hablar y poner por escrito, decodificar todo lo que los espíritus le estaban dictando. Por 14 años básicamente los espíritus estuvieron diciéndole a Allan Kardec y contestándole preguntas que él muy sabiamente hacía, y se hablaron de diversos temas. En esa codificación, que son 5 libros, el libro de los espíritus, el libro 1857 fue publicado, me imagino que lo empezó un año antes. El libro de los mediums, 1861, el libro de el Evangelio según, bueno, con las fechas, pero básicamente eso lo pueden conseguir claramente. Finalmente, Allan Kardec empezó un libro que se llama Horas Póstumas, que fue escrito la mitad mientras estuvo vivo y la otra parte fue psicografiada, y fue terminado y publicado luego de estos 5 libros. Cuando nos referimos a la codificación, y específicamente el día de hoy, la codificación se refiere a esos 5 libros básicos. Y esos 5 libros comprenden todo lo que los espíritus le dijeron a Kardec en base a unas preguntas que le fue haciendo. Vamos a comenzar primero con el libro de los espíritus. El libro de los espíritus fue el primer libro de la codificación. Nos habla en general y específicamente sobre la existencia del diablo. Nosotros entendemos claramente y tácitamente de que el diablo no existe. Ha sido una invención del hombre en una circunstancia, en un pasado, en un momento dado, y se vino a puntualizar entre el último libro que escribieron para el Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento. Pasaron aproximadamente 200 años. En esa oscuridad espiritual donde no se sentía nada, los judíos sintieron mucho miedo por la situación que estaba pasando. Se preguntaban, pero ¿por qué? Si
nosotros somos el pueblo escogido de Dios, ¿por qué tenemos tantas vicisitudes, tantos problemas? Toda esa maneja de cosas fueron pasando, pero yo no voy a hablar sobre eso porque eso usted puede buscarlo usted mismo, como lo hice yo en el internet, y va y busca esos temas y dedica el tiempo para leerlo, ver los videos y lo que tiene que ver, decir la Iglesia Católica, que son los más que han puesto a defender este punto. Y yo creo que lo han hecho con mucha más recelo por el hecho de que el espiritismo está tomando fuerza y está llevando a la gente para que vean la realidad de las cosas y la lógica. El libro de los espíritus nos habla sobre una clasificación que existe de los libros de los espíritus, una escala espírita. Y en mi blog, que lo van a ver ahí abajo, el blog de Soy Espírita, que es soyespírita.blogspot.com, ustedes van a ver que específicamente tengo varios artículos sobre eso y en mi página principal tengo lo que es la escala espírita. La escala espírita no es otra cosa que te dice a ti la clasificación de los espíritus. Todos los espíritus no son iguales, como ningún ser humano es igual. O sea, todos somos diferentes. Y en esa escala espírita vamos teniendo de espíritus inferiores,